Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo número 7 y les vamos a hablar del tema modelando el cambio en el comportamiento de salud. ¿Cómo predecir y modificar la adopción y el mantenimiento de los comportamientos de salud? El equipo está integrado por Tonali Ernesto, Dafne Isis, Moisés Arón, Luis Gerardo, Miriam Lisbeth y su servidora Natalia Germán. En primera instancia, es necesario tener una introducción al modelo. Cabe destacar que, afortunadamente, los comportamientos que comprenden la salud pueden eliminarse gracias a que los seres humanos podemos ejercer control comportamental y autorregulatorio de nuestra salud. Es decir, podemos reemplazar los comportamientos de riesgo por comportamientos que optimizan la condición de salud. Así pues, cabe destacar entonces que el concepto de autorregulación de la salud se refiere a los procesos motivacionales, voluntarios y de acción orientados al abandono de comportamientos de riesgo en favor de la adopción y mantenimiento de los comportamientos de salud. Entonces, los modelos del cambio en el comportamiento de salud proponen la existencia de un conjunto de factores sociales, cognitivos y emocionales que van a operar en un concierto para mejorar la motivación y eventualmente generar un cambio sostenido en el comportamiento de salud. Por su parte, los modelos de continuum abordan que el individuo se ubica en un rango de posibilidades de acción, en el que las variables predictoras se van a identificar o combinar como una ecuación lineal, como una regresión lineal, siendo el objetivo de las intervenciones hacer transitar al individuo a través de este continuum hasta llegar a las acciones. Pero cabe destacar que este modelo ha sido cuestionado, pues explica un elevado porcentaje de variancia en las interacciones, en las intenciones, pero solamente un bajo porcentaje de varianza en los comportamientos de salud. Por lo que cuenta con ciertas deficiencias en las que podemos destacar que no se interesa mucho por el orden en el que se van a modificar o intervenir la vulnerabilidad percibida, las expectativas de resultado o la autoeficacia percibida. Ya entonces propone que las intervenciones podrían ejecutarse incluso simultáneamente sin considerar una consecuencia progresiva. Otra deficiencia que podemos destacar es que tampoco explican con claridad qué ocurre en la fase post-interaccional cuando las metas definidas se traducen en acciones concretas, por lo que se señala la necesidad de diseñar intervenciones específicas para diferentes etapas del cambio en el comportamiento de salud. Por lo que entonces también se van a proponer 5 etapas de comportamiento de salud, las cuales radican en la precontemplación, contemplación, preparación y acción. Entonces, los modelos en fases podrían superar a los modelos de continuum en la medida que provean evidencia empírica que sustente tanto la discontinuidad entre las fases como la evidencia de las intervenciones diseñadas para subgrupos de individuos que pues han sido clasificadas en etapas específicas. Bueno, pasando al modelo procesual de acción en salud, APA por sus siglas en inglés, pues este nos dice que incluye factores postintencionales para poder resolver problemas que sean de intención o de comportamiento. Y aquí nos dice que los procesos motivacionales preintencionales conducen a intenciones comportamentales y que los procesos volitivos postintencionales conducen al comportamiento de salud. El modelo procesual de acción en salud nos dice que tiene la fase motivacional inicial, que es el desarrollo de la intención de actuar. Aquí nos dice que la percepción de riesgo es insuficiente para desarrollar las intenciones del cambio comportamental. Y también entran en juego las buenas intenciones, las cuales buscan transformar en instrucciones bien detalladas para poder ejecutar la acción. Pero pues esta exige habilidades y estrategias autorregulatorias especiales. No es como que vayas a pasar a hacer la
la acción de la nada, o sea, tienes que tener como una buena habilidad para poder implementarlo. Aquí en la fase postintencional se divide en factores proximales, como es la autoeficacia percibida en la planificación del comportamiento y la autoeficacia percibida en la recuperación de recaídas. Ok, explicando un poquito el diagrama que tenemos en pantalla, es la manera más simple de que podemos ver el modelo. Lo podemos entender en dos etapas, la fase motivacional y la fase volitiva. A su vez, podemos separarla dentro de diferentes fases, como ya ha hablado mi compañera Natalia, acerca de esto, para entender cómo la acción va a cambiar dentro del sujeto, desde la parte cognitiva hasta la parte de comportamental. De primera mano tendremos lo que es la autoeficacia, la expectativa de resultado y el riesgo percibido. Estos tres factores nos van a ayudar a que se llegue a dar la intención. En la autoeficacia van a ser aquellos pensamientos que tenga la persona acerca de los efectos que pueda llevar sobre sí mismo y sobre el entorno y la efectividad que pueda tener su acción. La expectativa de resultado es qué es lo que empieza a obtener de actuar de cierta manera, ya sea en riesgo o en salud. Y el riesgo percibido es aquel daño que puede llegar a obtenerse en caso de hacerse o no hacerse la acción. Esto nos va a llevar a que pues, se genere una intención dentro de la persona para que pueda motivarse la acción que pueda llegar a tener. A su vez, vamos a pasar entonces a la parte de planificación, la parte en la que van a generarse instrucciones sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer para llevar a cabo cierto comportamiento. En este momento vamos a tener otro tipo de autoeficacia, que es la de mantenimiento. Esta autoeficacia de mantenimiento nos va a ayudar a entender cuáles son los problemas y los obstáculos que vamos a tener que estar superando y qué es lo que tendremos que nosotros realizar. Después de esto, vamos a empezar con lo que es la acción, la fase volitiva. Vamos a dar inicio a la acción, vamos a tener una etapa de mantenimiento de la acción y una fase de recuperación después de que veamos resultados o fracasos dentro de nuestro comportamiento. Para esto va a entrar ahora la parte de la autoeficacia de recuperación. Esta autoeficacia va a verse como esta evaluación que hace la persona sobre los diferentes pros y contras de estar continuando con sus actividades y esto va a también depender de la resiliencia con la que se cuente la persona para volver a iniciar el ciclo de la acción y mantenerla o dejarla. Bueno, posteriormente vamos a hablar de la autoeficacia percibida como un factor volitivo. Aquí pues nos dicen que se intenta desplegar el cambio en el comportamiento de salud en el que la persona ejerce dominio sobre las actividades o tareas que requieren autoeficacias percibidas y nos habla específicamente de 3 autoeficacias. La autoeficacia percibida en las acciones que también se puede llamar como la autoeficacia prevolitiva, es la primera fase del proceso y es aquí cuando la persona aún no ha actuado, pero intenta desarrollar la motivación para actuar. Se podría decir que es como una creencia optimista. En la autoeficacia percibida en el mantenimiento, o también conocida como autoeficacia percibida en el afrontamiento, es la creencia optimista en las propias capacidades de afrontamiento o de problemas que emergen durante el periodo de mantenimiento del comportamiento. Aquí las personas que se perciben muy autoeficaces llegan a responder con mejor estrategia o mayor esfuerzo y persisten por más tiempo enfrentando los obstáculos. Y la tercera autoeficacia, que es la percibida en la recuperación de recaídas, esta refleja la experiencia de fracasar y poder recuperarse de recaídas en la ejecución de comportamientos de salud. Una persona que se percibe muy autoeficaz busca alternativas para poder controlar los daños, restablecer y recuperar la esperanza. Además que la autoeficacia en la recuperación de recaídas, pues es una propia convicción de poder retomar la ruta trazada aún después de haber salido por completo del camino. La autoeficacia se puede definir como la confianza global que la persona tiene en sus capacidades para alcanzar las metas y objetivos deseados. Y aquí nos dice que la autoeficacia se utiliza mucho en el éxito de los tratamientos, por ejemplo, en la pérdida de peso, en el mantenimiento de la pérdida de peso y en la intención de comer alimentos bajos en calorías. Bueno, ahora pasando a uno de los tipos de planeamiento como mediador de la relación intención-comportamiento, está la planificación del afrontamiento, la cual va a consistir en anticiparse a las barreras y a generar conductas alternativas para poder superar dichas barreras.
Tiene unos aspectos de esta planificación y uno de ellos es que las personas van a imaginar escenarios que los podrían alejar de la intención comportamental y se van a anticipar a crear una o más planes para afrontar esta situación o estos escenarios. También las personas van a contemplar el cuándo, el cómo y el dónde de sus acciones. Se van a imaginar las barreras, van a generar estas estrategias adecuadas para el afrontamiento. Otro aspecto es que esta es la estrategia autorregulatoria más efectiva que la planificación de las acciones, porque esta estrategia va a incluir a la planificación misma, como ya se mencionó, planifican, pues sí, estrategias para afrontar las situaciones. Y también otro es que la planificación de este afrontamiento va a estar por encima de la planificación de las acciones debido a que la planificación de las acciones únicamente toma los parámetros de situación específicos, que sería el cuándo y el dónde, y solamente también la secuencia de las acciones, que sería el cómo, sin tomar en cuenta las barreras que puedan surgir. Y algo importante a destacar es que el énfasis de las investigaciones que se presentan aquí eh, se dan debido al supuesto teórico de que los planes de acción y los planes de afrontamiento van a constituir constructos proximales que van a permitir el tránsito efectivo hacia las etapas volitivas y son los mejores predictores del comportamiento de la salud. También dentro de la lectura se ofrecían algunos ejemplos de cómo definir operacionalmente los constructos del modelo APA con el fin de evaluar las hipótesis centrales. Estos se sacan de escalas de medición que fueron originalmente desarrolladas en el idioma alemán por Renner en 2003 y en 2004. Los que se presentan aquí fueron traducidos y adaptados al español por Gutiérrez Doña y Renner en 2008 y fueron usados en un estudio reciente sobre mediación moderada. También tienen un formato de respuesta que va a oscilar entre 4 y 7 categorías de respuesta. A continuación se van a presentar cinco ejemplos que venían en la lectura. El primero tiene que ver con la percepción del riesgo, donde pues esta van a existir varias opciones para evaluar dicha percepción, ya sea focalizando los riesgos absolutos o relativos para la salud o enfatizando en una enfermedad en particular o en una categoría general de enfermedad. El ejemplo que viene acorde a esta percepción es el en el que se puede comparar a una persona promedio con alguna que pueda padecer alguna enfermedad cardiovascular y se debe de elegir entre si las probabilidades de que sufra dicha enfermedad son bajas, algo bajas, iguales, altas, etcétera. El segundo tiene que ver con las expectativas positivas del resultado, donde aquí va a haber un amplio rango de expectativas que se van a poder medir desde el punto de vista social, físico o emocional. Estas expectativas se pueden medir desde las negativas hasta las positivas. Y pues en el ejemplo se habla sobre dejar de fumar y se pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de dejar de fumar, donde pues se puede ver que se dice que puede ser más atractivo para los demás en el nivel social, donde puede sentirse mejor físicamente en el nivel físico y puede mejorar el nivel de colesterol también en el ámbito físico. El tercero tiene que ver con la autoeficacia percibida en las acciones, autoeficacia prevolitiva, el cual se refiere a la autopercepción de autoconfianza de las propias capacidades para ejecutar un comportamiento nuevo o difícil. El foco de esta va a centrarse en la iniciación de la conducta o en poder realizar el comportamiento alguna vez en la vida. Y pues en el ejemplo se muestra un ítem donde se menciona algunas barreras que hagan más difícil el dejar de fumar. Se pide a la persona que piense y se inicia el ítem con yo estoy seguro de que puedo dejar de fumar, y igual se puntúa y así continúa con las siguientes opciones. El
El cuarto tiene que ver con las intenciones comportamentales, donde estas intenciones son metas personales autoimpuestas o impuestas por otras. Este constructo es consistente con la teoría de la acción razonada de Fishbein y Axen de 1975, y este depende del tipo de pregunta de investigación que se tenga. Se puede presentar uno o varios ítems con lapsos distintos para ejecutar la intención, donde aquí se presenta el ejemplo de yo tengo la intención de reducir la cantidad de cigarros y se puntúa del 1 al 7 si se tiene o no se tiene la intención de dejarlo. Y el último tiene que ver con la planificación del afrontamiento, donde este constructo se refiere a la anticipación de barreras que podrían surgir en la adopción o en el mantenimiento de una conducta. También se puede definir en qué medida la persona o el individuo va a estar preparado con estrategias para afrontar barreras que se presenten. Y pues en este ejemplo también tiene que ver con dejar de fumar, donde se le pregunta que si la mayoría de si la mayoría de las personas desean dejar de fumar, que es válido para la persona. Y aquí pues se presentan algunas situaciones o la probabilidad de afrontar una recaída, eh, y se puntúa igual entre falso, cierto y las demás opciones. Bien, ahora vamos a pasar a la aplicación del modelo JAPA como un modelo explícito en 3 fases o etapas. Para esto, este modelo también puede no solo ser explícito, sino también implícito. ¿Y cómo es que va a cambiar una de la otra? ¿Cuáles son sus diferencias? En el implícito se van a incluir la autoeficacia percibida y la planificación como mediadores volitivos en el modelo JAPA. Esto va a tener por lo menos 2 fases o etapas, una motivacional y la otra volitiva. El objetivo aquí va a ser doble, ya que nos va a permitir una mejor predicción del comportamiento y por el otro lado, refleja los mecanismos causales del cambio en el comportamiento de salud. En este momento nos vamos a centrar en el explícito y esto se va a tratar cuando se diseña una intervención para modificar el comportamiento humano. El modelo implícito puede entonces transformarse en un modelo explícito en fases para identificar en cuál etapa se ubica la persona. La lectura nos va a decir que esto va a ser teóricamente coherente y útil en la práctica, subdividir los grupos en intervenciones en aquellos que ya ejecutan el comportamiento y el otro grupo que son los que solamente tienen la intención de ejecutarlo. Entonces, se va a hacer bueno, por practicidad de este análisis o intervención, lo que se va a hacer es clasificar a las personas en 3 tipos de grupos. El primero va a ser los inactivos sin intenciones, el segundo los inactivos con intenciones y por último los actores. Los inactivos sin intenciones necesitan aprender que un comportamiento nuevo tiene resultados positivos o benignos, en contraposición a las consecuencias negativas del sedentarismo. Por su parte, los inactivos con intenciones no se beneficiarían de una intervención como la anterior, puesto que ya han migrado de la fase intencional y han identificado su meta. En el caso de los actores, estos ya no necesitan ningún tipo de intervención a menos que se desee desarrollar habilidades para prevenir recaídas. Los actores deben de ser educados para prevenir situaciones de alto riesgo en las cuales las recaídas son inminentes, lo cual se logra anticipándose a las eventuales situaciones de peligro y fortaleciendo los niveles de autoeficacia percibida en las recaídas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a la evidencia empírica. JAPA como un modelo de continuum con fases implícitas. Aquí en este apartado vamos a ver algunos estudios. El primero es el estudio 1 y se titula Adherencia al ejercicio físico posterior a la rehabilitación cardíaca. En este estudio se investiga la adherencia al ejercicio físico por parte de una muestra de pacientes alemanes sometidos a rehabilitación cardíaca. Este estudio se realiza en la República Federal de Alemania. Los procesos de rehabilitación cardíaca se administran a los pacientes durante su internamiento hospitalario
y consisten en sesiones regulares de ejercicio físico y entrenamiento psicoeducativo diario o casi diario. El estudio es llevado a cabo por Scholes, que lo que va a hacer es recolectar datos en 3 puntos de medición durante un periodo de 4 meses. La muestra va a estar compuesta de 353 pacientes cardíacos. Y algo muy importante a destacar es que el primer punto de medición se llevó a cabo durante la segunda semana de un intercambio de 3 semanas en el centro de rehabilitación. El segundo y el tercer punto de medición se llevó a cabo cuando los pacientes ya habían sido dados de alta y por lo cual los cuestionarios de tiempo 1, de tiempo 2, perdón, y tiempo 3 les fueron enviados por correo en el segundo y cuarto mes posterior a su egreso del hospital. Los resultados del modelo lineal estructural indicaron que el modelo se ajustó bien a la base de datos de los participantes cardíacos y asimismo los resultados demostraron que los constructos planificación y autoeficacia se recuperaron al 14% de la varianza de los ejercicios físicos. Un punto muy importante o característico de este estudio es que se fue realizado en una población única y homogénea. Esto quiere decir que se realizó en pacientes cardíacos internados que finalizaron su proceso de rehabilitación. Siguiente, por favor. Bien, pasamos a un segundo estudio que se titula Autoexamen de mama como ejemplo de comportamiento de autodetección. Para esto nos ponen un poquito de contexto sobre qué es un autoexamen y nos dicen que es una práctica recomendada a las mujeres como estrategia para la detección temprana del cáncer. Si bien esta no previene el desarrollo de un cáncer de mama, sí va a tener muchos méritos como comportamiento de detección que van a favorecer la realización de otros exámenes médicos de importancia. Este va a ser un estudio longitudinal que se llevó a cabo con el fin de explorar si el modelo APA se ajustaba adecuadamente para investigar relaciones con factores motivacionales y volitivos del autoexamen de mama. Tiene una muestra de 418 mujeres que completaron instrumentos tanto de percepción de riesgos, expectativas de resultados, autoeficacia, intenciones de realizar autoexámenes de mama, planificación y por último, reporte de comportamientos. Los resultados de este trabajo indican que la autoeficacia prevolitiva emergió como el mejor predictor de la intención y de la planificación, lo cual a su vez surgió como el mejor predictor del autoexamen de mama, seguido de la autoeficacia percibida. Aparte de esta intervención, se encontraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en la frecuencia promedio del autoexamen de mama. Los patrones de relaciones causales también mostraron diferencias importantes en ambos grupos. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el estudio 4 se vieron lo que fueron los predictores de la dieta saludable en surcoreanos. Aquí los principales hallazgos que se encontraron fue mantener pues la idea de lo que estábamos hablando en un inicio, que fue el desarrollo de un modelo lineal estructural con predictores de intención de adoptar una dieta saludable. Esto pues se da principalmente la autoeficacia prevolitiva, que es antes de que se dé la acción, que es para que lleve a la intención, las expectativas de resultado y los riesgos para la salud como factores importantes para poder desarrollar estas acciones de dieta saludable. Aunque también se encontró que iban cambiando en las diferentes etapas, como se había hablado de los diferentes tipos de autoeficacia y cómo se iban obteniendo pues los resultados, a modo de que después se obtuvieron 3 predictores del autoinforme de comportamientos. Esto es para mantener pues la acción y que se pueda continuar bajo ciertas ideas de salud, los diferentes comportamientos en la dieta saludable. En primer punto, parece se obtuvieron las intenciones, donde en un inicio, pues la intención era cuestión de salud y después también se cambiaba a una cuestión en que las personas cómo percibían su cuerpo y para una atracción física. Es de lo que estábamos hablando también hace rato, de lo social, de las ideas sociales que se daban también a los cambios en las intenciones. Después la autoeficacia de mantenimiento en cuanto a los resultados que obtenían, esto se veía bastante relacionado con que se mantuviera la dieta y que dentro del autoinforme se lograra notar algún cambio en los comportamientos de los diferentes participantes. Y finalmente en la planificación, que es
un factor importante en cuanto a las personas que ya se encontraban con la intención de mantener esta dieta saludable y las personas que aún no pues, tenían la intención, pero se les apoyaba dentro de la planificación. Para esto, las personas que no tenían la intención y se les apoyaba, y las personas que tenían intención y se les apoyaba, mostraron una notoria diferencia, donde fueron las segundas quienes mantenían mayor tiempo las acciones. Siguiente, por favor. Después tenemos el estudio 4, que es del análisis del progreso en fases de practicantes de la higiene dental en cuanto a queso de hilo dental. De manera simple, aquí ya estamos hablando de una distinción de 3 etapas, ya no estamos hablando solamente de la motivacional y evolutiva, sino que tendremos una preintencional, una intencional y una de acción. La preintencional va a ser aquellas circunstancias que van a llevar al sujeto a generar esta motivación, a diferencia de la intencional, donde pues la motivación ya existe y se empieza a dar la parte de planificación y de acciones de cómo se va a llevar a cabo la acción. Finalmente terminamos en la parte de acción, donde el sujeto lleva a cabo su comportamiento y empieza a hacer evaluación de sus resultados. Aquí los puntos importantes es que el progreso de una fase a otra se asoció con diferentes niveles de variables cognitivas, sociocognitivas. ¿A qué nos referimos con esto? Durante el inicio en la etapa preintencional estábamos viendo pues la evaluación de riesgos y la autoeficacia percibida. En la intencional estábamos viendo pues estos topes con los que se podría encontrar la persona, estos obstáculos que iba a tener que afrontar, y la etapa de planeación, cómo iba a percibir esta autoeficacia en sí mismo. Y en la acción, pues estamos en esta evaluación de resultados que va a llevar a la autoeficacia de mantenimiento, que va a ir cambiando entre una y otra etapa. Finalmente, otro punto importante fue que las personas que se transitaron de la motivación a la acción lo hicieron en conjunción con actividades de planificación, y los más activos en el uso del hilo dental fueron los que mostraron mayores niveles de autoeficacia volitiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que dentro de la motivación a su acción, eh, la planificación iba cambiando dentro de los mismos integrantes, ya sea por la misma evaluación de resultados que tenía, tanto como por ideas sociales que se daban dentro de la experimentación. En el segundo punto, quienes tienen mayor niveles de autoeficacia volitiva son aquellos que pues trabajaron más y por ende obtuvieron mejores resultados. Siguiente, por favor. Ok, finalmente en el último estudio tenemos el comportamiento alimenticio con las personas en fase postintencional difieren en su motivación para seguir una dieta saludable. Principalmente en este estudio lo que se encontró que fue las diferencias entre los sujetos en fase preintencional y postintencional. Se daba la frecuencia del uso de la dieta saludable debido al uso de acciones y pues como hemos visto los resultados que cambiaban dentro de la planificación y la acción ejercida, la percepción de riesgos que se obtenía entre la persona que apenas estaba pensando en tener una dieta saludable y quien ya la mantenía, las expectativas de resultados, que es aquellas ideas de lo que se iba a obtener a partir de llevar la dieta saludable entre los que ya la habían logrado conseguir y quienes no, ya sea enfocándose a la parte de la salud o al físico, y la autoeficacia percibida en cuanto a los resultados de llevar a cabo estas acciones de salud. Además, se encontraron diferencias en el patrón de relaciones en las variables sociocognitivas, así como lo habíamos visto en el experimento número 4. Estas variables iban cambiando a partir de las diferentes fases, lo cual también generaba un cambio dentro de las acciones y de la planificación. Y vamos a pasar a la última parte del estudio 6, 7. La actividad física, diferencias en 3 etapas del cambio. Aquí, a grandes rasgos, tuvimos 3 puntos importantes, donde pues se han logrado los siguientes hallazgos en las investigaciones acerca de las diferentes diferencias entre cada una de las fases, principalmente en términos motivacionales. La percepción de riesgos, la planificación de las acciones es diferente entre la fase preintencional, intencional y de acción. Entonces, conforme vayan efectuando diferentes acciones, van a tener diferentes resultados y van a cambiar estas ideas sobre sus riesgos. Después, los pacientes inactivos con intención se beneficiarán de intervenciones orientadas a la planificación, sin mantenimiento de conducta mayor a 1 año. Entonces, quienes aquellos hayan tenido la intención y se les ayude a planificar, podrán tener un mejor resultado dentro de sus acciones. Nada más que pues es importante mantener pues un
una postevaluación acerca de esto para que pueda mantenerse la conducta después de un año. Y los pacientes que desarrollaron intenciones y que además realizaron planes de acción eran más propensos a adherirse al nivel recomendado de ejercicios en comparación con aquellos quienes tenían buenas intenciones, pero que no contaban con planes detallados para la realización de ejercicios. Y aquí la importancia de generar un plan de intervención de planeación que les ayudase a poder ejecutar de manera adecuada todos los planes y obtengan los resultados adecuados. Bueno, ya finalmente el APA mostró una bondad de ajuste con base de datos de varias culturas y con muestras diversas en términos de edad. Pues la contribución principal de este actual modelo, pues, es con respecto a modelos previos, ¿no? Que consiste en la inclusión de dos factores volitivos mayores, la autoeficacia volitiva y la de planificación estratégica, que son acciones del afrontamiento. Siguiente, por favor. En dos estudios se agregaron al modelo APA el constructo control de acciones, que se encuentra, pues, mientras la planificación de acciones puede considerarse como una estrategia de perspectiva, que son planes de comportamentales y se hacen antes de enfrentar la situación. Y por otro lado está la estrategia autorregulatoria, que son de tipo modelo de comportamiento estándar, en la que se investigan efectos, cuáles son las fases específicas de una intervención de control de acciones, en la que se va a dar por una candelarización de acciones. Y pues todo esto anterior significa que el control de las acciones, que sería la candelarización, pues facilita el uso del hilo dental solo en los individuos ubicados en la fase evolutiva. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para finalizar, como tal, pues planteamos la pregunta de cuál es el modelo pues más parsimonioso para explicar la adopción y mantenimiento de comportamientos de salud, por lo que se requieren pues más estudios experimentales, ¿no? Pues para evaluar la validez de un modelo en comparación con otras teorías del comportamiento de salud. Y pues ya sería todo. Muchas gracias, compañeros.